En estos momentos se llevará a cabo la conferencia El constitucionalismo local en México, estado de la cuestión y prospectiva, que será disertada por la ministra doctora Ana Margarita Ríos Farjat, de quien se leerá su síntesis curricular. Licenciada en Derecho, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Trabajó en el Poder Judicial de la Federación, en donde inició su vida profesional. En 1999 se incorporó a una reconocida firma transnacional de abogados, en donde litigó asuntos de diversas índoles. A finales de 2018 fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria, desde el que impulsó el combate a la evasión fiscal. Catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, activista en materia de gobernanza y rendición de cuentas, así como impulsora del sistema anticorrupción en Nuevo León y parte del comité directivo de la plataforma civil Cómo Vamos Nuevo León. Es autora de diversos artículos en materia jurídica, coautora del libro Perspectivas del Derecho en México y editorialista de un periódico de circulación nacional. Forma parte del Consejo Asesor de la revista Iuris Tantum de la Universidad Anáhuac. Asimismo, fue presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2021, la Universidad Autónoma de Nuevo León la distinguió con el doctorado honoris causa y la Universidad Autónoma de Coahuila instituyó en su honor la Cátedra de Derechos Humanos ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Demos la bienvenida a la ministra doctora Ana Margarita Ríos Farjat. Asimismo, damos la bienvenida a la maestra María José Bernaldez Aguilar, quien fungirá como moderadora de esta conferencia y a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Me dirijo con mucho respeto a las personas que nos acompañan de forma presencial en esta aula magna, a nuestros alumnos de la Facultad de Derecho, también a los integrantes de la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que se encuentran con nosotros, a los integrantes del Poder Judicial. Para mí es un honor darle la bienvenida a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Ana Margarita Ríos Farjat, que, como ustedes ya escucharon, es una persona que desde el inicio de su carrera, ha estado comprometida con la protección de la norma y hoy, desde una función mucho más compleja, es protectora de nuestro sistema constitucional, de nuestro Estado constitucional de derecho, que es un concepto que nosotros vemos de manera recurrente en clases. A mí me da, es un gran honor también dirigirme a una de las 11 personas que forman el Pleno de la Suprema Corte, una de las 4 mujeres, pero una de las 14 mujeres que en 200 años han ocupado esta importante función. Esto es sumamente relevante en una historia de un país que se está construyendo y que está abriendo camino hacia la protección de los derechos humanos, pero también el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este tema también yo tengo de resaltar la importancia que le da a la ministra al contacto con la universidad, con la formación de nuevos abogados y abogadas. Esta conferencia que se enmarca en este congreso sobre federalismo también cierra un ciclo de conferencias que se impartieron en la Facultad de Derecho, que era para revisar las sentencias relevantes de la ponencia de la ministra, en donde revisamos cómo a través del trabajo que realiza la Suprema Corte de Justicia generamos un control constitucional. Entonces es sumamente relevante la presencia de la ministra el día de hoy con nosotros, que se incorpora también para hablar de un tema que representa al Estado federal, un Estado federal en donde hay competencias de la federación, pero también competencias de los estados en un tema que verdaderamente nos hace reflexionar acerca de la modernización del Estado, cómo se ha ido complejizando a través de leyes generales que generan competencias específicas para los estados y cuál es el papel que tiene que desempeñar la Corte como órgano de control constitucional en
en estos temas. Entonces, para mí es un honor darle la bienvenida y presentar a la ministra. Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí. Saludo a todas, a todos. Veo que la mayoría son estudiantes, cosa que me da mucho gusto. Muchas gracias, magistrada, muchas gracias, maestra, por la generosidad de sus palabras y por la generosidad del espacio para que se pudieran dar estas conferencias por parte de los compañeros de la ponencia, que además, ahorita que platicábamos de los temas vistos, me parece que son muy ilustrativas y muy formativas para los estudiantes. Si me permiten opinar sobre su plan de estudios, jóvenes, creo que es fundamental que tengan sentencias en todas las materias, una que otra por lo menos, pero si por mí fuera sería una sentencia por sesión de clase. Entonces, porque es muy ilustrativo, es necesario, y así que muchas gracias, maestra, por permitirnos justamente que se llevaran a cabo. Agradezco también esta invitación porque doble, ya que nos permite cerrar este ciclo de conferencias y acudir o asistir también a este Congreso sobre Federalismo. También muchas gracias por la invitación, doctor Rafael Estrada, especialmente por haber sido el conducto. Muchas gracias a las autoridades que me invitaron, que invitaron a su servidora para compartir con ustedes pues una visión pragmática de lo que veo, valga la redundancia, en el máximo tribunal en relación con el federalismo. Y pues para ir entrando en materia, yo ahí sí nada más les pediría que no pensáramos ni por un segundo que el federalismo es una cosa teórica, abstracta, retórica, una cosa que se ve muy bonita en la Constitución, cuando en realidad el federalismo es una forma de solucionar problemas, es un pilar del orden constitucional mexicano y es hasta una metodología de equilibrio de poderes. E incluso, si me apuran tantito, diría que es una manera de mantener una democracia con calidad y una sociedad cuyos problemas son solucionados de la manera que esa sociedad mejor le conviene. En un país especialmente grande, con tantas diferencias geográficas, culturales, orográficas, económicas, tanta distancia y tantas desigualdades, desigualdades económicas, sociales y de formas de ser, pues tenemos elecciones metodológicas distintas para resolver nuestros problemas. Entonces el federalismo donde se inscribe es ahí, para empezar, como para mí es, además de un pilar constitucional, es una metodología también de solución de los problemas públicos. Y mientras el federalismo esté bien ponderado, me parece a mí que es también una garantía de equilibrio de poderes y de Estado de Derecho. Bueno, pues ahora es una fecha muy especial porque es el aniversario de la Constitución de 1824, que desde su nombre expresaba ya la vocación política mexicana, el federalismo. Y además consagraba en los términos del artículo 4 que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Claro, ustedes ya tuvieron algunas conferencias previas, entiendo que ya vieron cuestiones de historia, no fue sencilla o no fue tersa o espontánea este surgimiento. Hay autores que le dan mucha preponderancia a que nuestra adopción del sistema federal se debe más a una adaptación del sistema norteamericano federalista. Yo más bien creo que es una construcción autóctona mexicana evolucionada con el tiempo a partir de su historia, mucho determinada por su geografía precisamente, y que en un momento dado ya de decisiones políticas pues va tomando decisiones que estaban ensayándose en otras partes, no nada más en Estados Unidos, sino en Europa. La elección, si era República Representativa Popular Federal, pues fue profundamente debatida, pues el constituyente de 1823 se dividía principalmente, ya lo habrán visto, entre centralistas y federalistas, aunque no puede negarse el contenido ideológico de la decisión.
debemos reconocer que estaba condicionada por el subyacente temor de nuevos acontecimientos históricos que terminaran con la recién iniciada vida independiente. Estamos hablando de 1824, era una vicisitud tras otra en aquella época, y más en términos de organización. De verdad, mis respetos para una sociedad así, que con todas estas vicisitudes tuvo la visión y la claridad y la determinación de saber que se estaba constituyendo y elegirlo hacer como República Representativa Popular Federal. Pero casi 2 centurias han pasado y pues esta pugna de pues centralismo, federalismo, no cesa, adopta simplemente distintos enfoques. Y les voy a platicar algunos casos de lo que hemos visto para justamente tratar de llamarlos ustedes a la necesidad de una visión federalista como forma de solucionar los problemas públicos. Yo publiqué hace tiempo escribí un artículo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, en unos 10 años, sí, más o menos, cuando el sistema estaba naciendo. Y me entretenía mucho viendo, por ejemplo, cuántas reformas llevaba el artículo 73 constitucional. El artículo 73 constitucional es que establece las facultades del Congreso de la Unión. Y cada vez que hay una atribución al Congreso de la Unión, generalmente suele significar una merma a las atribuciones de los estados. No lo van a alcanzar a ver aquí, pero creo que tengo una cámara que no sé dónde está, pero más o menos está por bloques de color. Lo que quiero ilustrar es que, y esto lo dividí por sexenios, como si tal cosa fuera justa en un entorno contemporáneo de pluralidad política, en realidad no lo es así, pero digamos que siguió una perspectiva histórica. El artículo 73, en la época de Felipe Calderón y en la época de Enrique Peña Nieto como presidentes, pues se reformó aproximadamente 30 veces. Y en casi todas estas representaba ir recuperando, o más bien restando a los estados alguna potestad, alguna parte de su soberanía precisamente. Y esa es quizá la época de mayores reformas al artículo 73. Que sí, el uso de los símbolos patrios, que me voy a ir a temas más recientes, por ejemplo, un Código Nacional de Procedimientos Civiles, uno de mecanismos alternos de solución de controversias, que si en materia penal, que si el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Me voy a centrar, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción. Se diseña a partir de una visión central, vamos a hacer un sistema general, lo vamos a elaborar con una serie de metodologías, de figuras y de procedimientos que, voy a ser muy crítica, pero que van a funcionar como automáticamente. Y las cosas no funcionan automáticamente en una sociedad. Lo único automático son las inercias. Y en una sociedad en donde no existía este sistema, pues la inercia es a dar tropiezos con el sistema. Entonces hay un diseño del sistema nacional y además, bueno, del sistema general, y además hay una obligación a los estados de homologarse, de implementarlo y de homologarse y dialogar con el sistema nacional. Yo lo viví de primera mano esto, cuando ya se leyó en mi currículum que estuve colaborando desde la sociedad civil con la Coalición Anticorrupción de Nuevo León, y pude vivir las vicisitudes de un congreso que destina hasta 6 meses para ver de qué manera reforma la Constitución para que dialogue con el sistema nacional. Ese tiempo el Congreso no está necesariamente abocado. Claro, los diputados son muchos, las comisiones también, pero las comisiones fundamentales de reformas constitucionales no están abocadas a la solución de problemas locales, sino en cómo homologar los nacionales. Y eso es en cuanto a la reforma constitucional, porque luego vienen las reformas
y a las modificaciones a las leyes secundarias, ¿no? Y entonces el sistema federal se va desdibujando con el tiempo. Vamos entendiendo que es algo como retórico, una herencia histórica, etcétera, y no como una metodología de solución de problemas. Me voy a ir ahora un poquito a volver un poco a la doctrina después de estas primeras palabras y me voy a centrar luego en 3 asuntos que hemos visto en la Corte, donde me parece a mí que el enfoque federalista respetuosamente pudo ser un poco más amplio en favor del federalismo. Recordarán ustedes, como ya mencioné, pues que en esta República Federal se establece en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa, democrática y federal compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Esta expresión ha sido cuestionada pues, desde el propio Padre Mier, a quien cuestionaba esta expresión de soberanía de los estados, ¿cómo van a ser soberanos? Eso ya es una cuestión de diseño y a él le parecía que los estados no podían ser soberanos en México porque México estaba partiendo de una creación, de un esfuerzo de sumar y al mismo tiempo y principalmente de expandir, porque las decisiones eran centralistas. Entonces él pensaba que la expresión de soberanía era una expresión que se prestaba a no conceptualizar de manera correcta los alcances de esta autonomía, que en realidad se refería a autonomía. Por eso a veces se considera, o hay quienes consideran al Padre Mier como una figura centralista, pero me parece a mí, y quiero entenderlo, cuando él critica esa expresión de soberanía, porque pareciera que como no son soberanos en realidad, porque soberanía es hacia afuera, como no lo son, entonces todo el federalismo, toda la conceptualización del federalismo es algo formal o algo de expresión constitucional histórica, cuando es, reitero, práctico. Pero bien, entonces estos son estados libres y soberanos en su ámbito interno, unidos justamente en una federación. Lo que se ha ido desdibujando es esta autonomía hacia el interior. A los estados se les impone no nada más el diseño de su poder ejecutivo y legislativo desde la propia Constitución, en los artículos 115 y 116, sino que con esta tendencia a leyes generales se desdibujan sus alcances. Y además, por su propia interpretación, por la interpretación de los operadores jurídicos y la interpretación de las cosas. Yo vislumbro aquí varios problemas en relación con el federalismo y el constitucionalismo local. Por ejemplo, diferentes maneras de regular las competencias concurrentes. Ya he mencionado, cuando el Congreso de la Unión expide una ley general para dotar de contenido y ordenar el ejercicio de facultades concurrentes, no siempre se hace una distribución tajante entre las facultades de federación y las de las entidades federativas, sino que en ocasiones recurre a fórmulas más complejas. 2 ejemplos de este tipo son la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Archivos, en las cuales han dado pie a múltiples acciones de inconstitucionalidad, casi diría una por estado, una por entidad federativa, y controversias constitucionales en las que se cuestiona si las entidades federativas, al expedir su normativa interna en estos temas, están invadiendo las competencias del legislador federal, si esa concurrencia no está siendo desbalanceada. Entonces, este es un primer problema, porque la concurrencia no está dibujada perfectamente en la Constitución, no debería de estarlo, pero los operadores jurídicos y la interpretación judicial deberían tener o guardar esa diferencia. Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 115 de 2017 estábamos analizando la Ley de Responsabilidades Administrativas de Aguascalientes y se estableció que no podía
por una mayoría de pleno que no podían establecerse, no podían disponerse más sanciones, más penas administrativas que las que estaban en el catálogo general. Y Aguascalientes estaba contemplando, así como posteriormente en Quintana Roo otro precedente, estaban previendo más sanciones administrativas para determinadas problemáticas que se estaban presentando. Entonces, como no eran las mismas del catálogo general, pues no podían preverse en estos estados, ¿no? Me parece a mí que si vemos el federalismo como una metodología también, reitero, pues deberíamos permitir que tuvieran más márgenes de maniobra las entidades federativas. En materia de archivos, aquí les voy a poner dos ejemplos. Además de establecerse una ley general de archivos y los estados, las entidades de la República también van homologando y se van creando la normativa de archivos, pues la Suprema Corte ha estado revisando la normativa de cada entidad federativa y se establecen y se han invalidado cuestiones como requisitos para ser director general o las personas que integran los consejos o incluso la posibilidad de tener archivos locales, por más que dialoguen con el federal. Yo no veo cómo esto puede reñir con el diseño del Sistema Nacional de Archivos. Quizá uno de los problemas más serios es justamente pensar que la visión federalista es como optativa para solucionar problemas. Y voy a platicarles de cuando hemos resuelto asuntos que tienen que ver con requisitos para el acceso a determinados cargos públicos, donde a veces se establece como requisito para el cargo público ser mexicano o mexicana por nacimiento. Se ha considerado que es un requisito inconstitucional, y nada más que la manera en como el pleno, los integrantes del pleno llegamos a esa conclusión es muy dispar. Digamos que el criterio prevaleciente del pleno es que solamente la Constitución política del país puede establecer restricciones y a ese tipo al acceso a cargos públicos y puede legislar en materia de nacionalidad. Yo no creo que se legisle en materia de nacionalidad cuando un estado está estableciendo un requisito de acceso a cargo público como mexicanidad por nacimiento. Y probablemente no se justifique el cargo. La Constitución establece varios. El punto es que la confederación mayoría del pleno es invalidar el requisito porque solamente la Constitución federal o la Constitución política del país lo puede prever. Pero me parece a mí que el estudio preferente debe ser de la Constitución a partir del sistema federal, de si cuentan o no con facultades los estados para establecer el requisito y después analizar el requisito. Porque recordemos que todo lo no reservado a la federación o todo lo no previsto y dispuesto para la federación está reservado a los estados. Si no se establece que los estados no estén impedidos para establecer requisitos, pues habría que permitir que sea el estado el que resuelva o habría que ver si el requisito es constitucional a través justamente de tomar deferencia con el estado, ¿no? Con la entidad federativa. Es, insisto, una cuestión de metodología y de enfoques. Me voy a centrar, y ahorita regreso a ese tema, en quizá el punto más complejo que estamos, pues en donde yo he visto mayor complejidad, es en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales. Déjenme nada más localizarlo porque… Bueno, hace unos años, como parte de una gran reforma que se llamó Justicia Cotidiana, se dibujaron las directrices
de varias reformas importantes en diferentes temas, como para acercar a la justicia a la sociedad, al ciudadano de a pie, como se dice. Por eso se llamaron esas iniciativas como de justicia ciudadana. Una de esas era la homologación de los códigos de procedimientos civiles de todo el país. Me parece a mí, siempre lo he pensado, que pues no, soy muy crítica de la necesidad de que existiera. Digamos, ya que estamos y ya que existe, puede ser muy positivo para hacer aportaciones fundamentales de hacia dónde deberíamos de ir. Pero primero, ¿por qué soy crítica? Porque en realidad creo que no era un problema, no había una necesidad de homologación. Cuando hablamos de Código de Procedimientos Civiles y Familiares, cuando uno litiga, uno se traslada de un lugar a otro y toma el código. Es decir, no había una cuestión de imposibilidad de comprensión o de imposibilidad de llevar a cabo los juicios. Pero se establece que se va a homologar para que toda la República Mexicana tenga los mismos plazos, el mismo tipo de pruebas, el mismo tipo de procedimientos y demás. El problema es que se estableció que esto iba a ser reformado. Bueno, la Constitución expuso que se debía de expedir este Código Nacional en un tiempo determinado. El artículo 73, fracción 30 de la Constitución Federal establece que los estados dejan de tener competencia porque va a ser competencia, porque es ahora competencia del Congreso, porque es competencia del Congreso de la Unión, pero utiliza esta expresión: los estados dejan de tener competencia hasta en tanto se emita el Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Y resulta que ese código no llega, y aunque ya se publicó, en realidad no ha llegado porque los estados necesitan ir haciendo las declaratorias de que lo adoptan. Y entonces, en este ínter, lo que ha estado sucediendo en interpretación es que se ha considerado que los estados entonces no pueden poner al día su legislación en materia procedimental civil y familiar. Les voy a poner este ejemplo de Nuevo León. Cuatro años después de que era necesario que existiera el código, en Nuevo León se reformó la ley de aparcería para pasar los procedimientos o los juicios, los procedimientos que llevaban los aparceros, los trabajadores del campo, que no fueran resueltos por autoridades municipales, sino por jueces. Entonces, en la ley de aparcería se prevé esto y se reforma el Código de Procedimientos Civiles local, precisamente para que fueran parte de juicios orales. Se impugna en acción de inconstitucionalidad esta reforma al Código de Nuevo León y se dice que Nuevo León pues no tiene competencia para legislar en materia de Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Y hay precedentes del Pleno, con un sentido, me parece a mí, pues respetuosamente, estricto y formalista, que dicen que como en la Constitución política del país estaba previsto el transitorio que decía que ya no son competentes hasta en tanto que entre el Código Nuevo, entrábamos en una especie como de congelamiento a los estados, donde ya no podían, mantenían sus códigos tal cual estaban cuando se publicó la reforma constitucional que ordenaba la expedición del Código de Procedimientos Civiles nacional, pero hasta ahí, como ya no podían hacer nada más. Me parece a mí que esta es una interpretación que trastoca, que más bien vulnera el principio de soberanía interior de los estados, porque ¿qué es mantener qué es hasta en tanto que los estados van a tener competencia para legislar en la materia hasta en tanto se emita el Código Nuevo? Hasta que exista. Si el código no existe, aún tienen competencia, porque esa es la interpretación
que considero correcta a la luz del principio federal y a la luz de la soberanía interior de los estados. Si son soberanos en su régimen interior o autónomos en su régimen interior, tienen la potestad, la libertad, la soberanía de mantener sus códigos al día. ¿Para qué? En beneficio de sus comunidades. En el caso de Nuevo León y la ley de parcería, por ejemplo, pues los trabajadores del campo estaban por vivir una circunstancia procesal en principio ideada para mejorar sus condiciones, para que fueran jueces los que resolvieran las problemáticas, no ya alcaldes. Entonces, con esta reforma al Código de Procedimientos se iba a permitir aquello. Si la interpretación es, no se puede reformar el Código de Procedimientos porque ya no es competente Nuevo León, no obstante que aún no exista el Código de Procedimientos Civiles nacional, ese me parece a mí que es un ejemplo de una interpretación no federalista, una interpretación que no sigue los principios del artículo 40 constitucional ni las facultades, ni siquiera las facultades residuales. Claro que yo les abiertamente lo indico, estoy en la minoría de la Corte respecto a esta interpretación. Pero ¿quién sale perdiendo si pensamos que los estados ya no tienen competencia para legislar en esa materia? Es decir, ponerla al día. La comunidad, los justiciables, la sociedad regiomontana, la de Aguascalientes, la de Nayarit, la de Guadalajara, según sea la entidad federativa que esté estableciendo regulación, que simplemente deba invalidarse porque surgió después de este mandato constitucional de contar con un código nacional, aunque el código nacional aún no exista. Creo que este es un problema importante, que me parece a mí muy importante en términos de federalismo, porque no nada más es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que de por sí es bastante, sino que también ya están saliendo los códigos en materia penal, en materia de procedimientos alternativos, solución de controversias. Estas interpretaciones de detener a las entidades federativas, de ya no mover sus códigos, ni siquiera para mantenerlos al día y solucionar los problemas de sus comunidades, me parecen que además de lesionar a la comunidad, al pueblo, al Estado, están teniendo poca deferencia a en qué consiste el sistema federal constitucional. Y además, ni siquiera existe en algunas entidades. Ya tenemos una publicación de código, que eso nos va a llevar a otro tipo de problemáticas. Pero aún de que cuando no estaba, ni siquiera se veía venir cuánto tiempo faltaba. 4 años, ya existe el código. Éramos 3 en la minoría de la Corte, como quiera se invalidaba. Cambió esa configuración de minoría y en una ocasión fuimos 4 los de la minoría, de manera que no se pudo invalidar. Que fue justamente el caso de Nuevo León, no se invalidó esta reforma de la parcería. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los tribunales de justicia? Cuando se reforma, ¿con qué tranquilidad el Congreso local puede reformar su Código de Procedimientos Familiares o su Código de Procedimientos Civiles? Si en un momento dado hay mayorías en las 2 salas de la Corte, hay mayorías por considerar que no son competentes. Entonces no se invalida la norma, pero ¿qué pasaría en un amparo? Si se estableciera que es incompetente el Congreso local para reformar el Código local. A lo mejor como acción de inconstitucionalidad en control abstracto no se invalidó, pero tampoco tuvo declaratoria de validez. Entonces, en un amparo probablemente tendríamos un problema de seguridad jurídica de las partes en el juicio y de los justiciables. Creo que en esa ocasión que no se invalidó, creo que fue positivo, porque
pudieron tomarse o retomarse trabajos, según tuve conocimiento, legislativos y que como quiera estaban sobre escritorios, pero esto aceleró las cosas, porque entonces teníamos leyes locales, códigos locales reformados, no impugnados o no invalidados, pero con el en control abstracto, pero con el potencial de ser invalidados a través del juicio de amparo, por esta consideración de que ya no son competentes los estados. En alguna ocasión también escuché el argumento, bueno, es que es mejor que se invalide por seguridad. Habría que abandonar el criterio federalista para asegurar que se invalide. Pero es que ¿por qué, aunque uno esté en una posición minoritaria, tendría que pugnar o permitir que se invalide cuando estamos convencidos de que los estados siguen manteniendo soberanía para tener al día sus códigos locales? No es que estén legislando en materia de nacional, no están creando un código nacional, que ese es el impedimento. Y además pues mantienen sus códigos hasta en tanto entre en vigor. No ha entrado en vigor lo que aún no existe. ¿Por qué no van a mantenerlo al día? Entonces, así ha habido reformas en materia de ajustes a los procedimientos de hipoteca, de ajustes para juicios en línea que se han debido invalidar. Entonces, ¿a quién se puede perjudicar cuando con una interpretación poco diferente al federalismo? A las comunidades que viven en esos estados que necesitan estas reformas. Ahora bien, ya existe el código en el sentido de que está publicado, pero el requisito es que los estados deben hacer una declaratoria donde lo adoptan, te quede claro que lo están adoptando. Si interpretamos, que creo que ya nos ha pasado, ya tuvimos un primer asunto, si se interpreta que como ya existe, los estados deben adoptarlo, pues también estamos incidiendo en la autonomía del estado. Es posible que el estado no esté listo para adoptar los requisitos para implementar correctamente el Código Nacional. Me imagino, vamos a poner este ejemplo y voy a reiterar, juicios en línea. Quizá no todas las entidades federativas o los tribunales de justicia tienen todos los requerimientos tecnológicos para poderlos garantizar como los indica el Código Nacional. Por eso quizá no han hecho sus declaratorias o no han capacitado a sus actuarios en determinado tipo de pruebas periciales que requieren cierto entrenamiento especial por las características geográficas del estado de la entidad federativa. El Estado no ha emitido, los estados, hablo del Estado en singular abstracto, el Estado no ha emitido una declaratoria porque aún no está listo. Entonces pretender, es que ya existe, adóptalo, cuando tiene 4 años para hacerlo, me parece que también es una manera forzar a una entidad federativa a seguir un parámetro general para el cual no está preparado. Y también existe la posibilidad de que se interprete, no vamos a decir si lo adopte o no lo adopte, es que ya existe. Y dado que ya existe el código, aunque no exista la declaratoria por parte del Estado, entonces ya no puede poner al día su legislación doméstica. Esas son, me parece a mí, interpretaciones que inciden en el federalismo. El federalismo es un día a día. Me voy a ir a otra materia como para ilustrar algunas reflexiones que también despiertan estos temas de federalismo, sobre todo en materia judicial. Cuando se habla, por ejemplo, de que hay delitos sancionados en una entidad federativa y en otra no, si en realidad todos somos iguales. Pero es que si todos fuéramos iguales y se pretendiera que así fuera, pues entonces los legisladores o los congresos tendrían poco margen de maniobra para implementar, para considerar los principios de proporcionalidad de las penas, por ejemplo, que van obedeciendo a cada entidad. Además
es un soslayar las problemáticas locales. No es lo mismo quizá una ciudad que esté bajo el asedio de grupos criminales muy orientados a los secuestros o a las extorsiones, en donde sea constante, a otra entidad federativa en donde más bien se trata de los problemas más fuertes son usos y costumbres que suelen ser dañosos para las mujeres, impedirles participar, u otras sociedades que tienen un sector turístico muy fuerte, muy importante, muy pujante, y que entonces se presentan problemáticas, por ejemplo, con las ventas de alcoholes y los alcoholes adulterados y todo este tipo de cosas. Entonces, los delitos, las penalidades pueden ir variando de un lugar a otro. Entonces, tendemos a seguir, o seguimos tendiendo a homologar al país. El federalismo es el cemento que lo une, pero es a partir de reconocer las diferencias y de permitir que la metodología del federalismo contribuya a solucionar los problemas específicos de cada ciudad, de cada entidad, según sus particularidades. A veces también somos un poco rígidos, me parece a mí, abogados y abogadas en general, con algunos conceptos. Por ejemplo, cuando votamos una ley que regula las casas de empeño en Sinaloa, su servidora volvió a estar en la minoría del Pleno. Pero en esta ley de las casas de empeño se estaban impugnando varios artículos. Algunos se referían a qué documentos son importantes de presentar ante la casa de empeño para acreditar que el objeto que se está empeñando no se ha robado, por ejemplo. Bueno, lo que sucedió aquí fue un medio de control abstracto, se promovió una acción de inconstitucionalidad señalando que Sinaloa no podía legislar en esta materia, casas de empeño, porque es materia, es comercio, y como es comercio, corresponde a la federación. Entonces, bajo esa perspectiva de que no tiene competencia, pues estos artículos, estas fracciones de artículos completos, se invalidaron. De manera que me parece a mí, pues quedaba una legislación pues que poco podía ayudar en la seguridad a esa sociedad, porque estamos invalidando los requisitos, por ejemplo, de los objetos que son puestos en las casas de empeño. Entonces, esas son las interpretaciones que me parecen a mí un poco formalistas, pero que parten, trato de explicármelas, parten quizá de una perspectiva en donde pensamos que el federalismo es como algo que suena muy bien y como aquellos bagajes históricos que vamos dejando en nuestras normativas, en nuestras constituciones y en nuestros libros de derecho, pero que en realidad tienen poca utilidad práctica. Tienen la mayor utilidad práctica y aquí es un ejemplo. Y además, bueno, ahí hicimos, su servidora participó, hizo un voto particular aquí, donde en realidad esta visión de que constituye acto de comercio no es muy relativa, porque bien puede tratarse de un acto de prenda, por ejemplo, regulado por el Código Civil, en el cual tienen atribución los estados para regular su propio régimen en materia de Código Civil. Entonces, a veces son las interpretaciones poco formalistas, con la mejor intención, por supuesto, pero a mi parecer formalistas, las que van desdibujando la seguridad jurídica de las sociedades, y que esa seguridad jurídica fue, me parece, brillantemente colocada hace 200 años, justamente en la Constitución que estamos celebrando, donde se establece por primera vez como Carta Magna que vamos a adoptar el régimen federal. Federal para mantener unida a una zona geográfica muy grande, muy vasta, difícil de cohesionar,
y que necesitaba estar cohesionada, y para poderlo usar tenía que estar representada. No es accidental que, si ustedes se fijan en la Constitución de hace 200 años, los primeros capítulos, después de establecer que somos una república federal y representativa y popular, los primeros capítulos, los siguientes, son los que establecen el Congreso. Es decir, la representatividad de los estados, la representatividad de las sociedades que viven condicionadas por su clima, por su avance económico, por sus giros, por si son las minas, si es el turismo, si es la agricultura, etcétera. Entonces, desdibujar el federalismo me parece que va más allá de buscar una homologación, porque está generando lo que considero efectos perversos, como impedir a los estados que mantengan, o la posibilidad de mantener al día, su regulación procesal. Que ya puse el ejemplo, la ley de parcería de Nuevo León, pero también podemos poner el ejemplo, como también se invalidó, de regulación en materia de juicios en línea, y si no me equivoco fue de Jalisco. Juicios en línea. Entonces, no porque quedamos congelados en el tiempo, porque ya se estableció en un transitorio de la Constitución Federal que el Congreso de la Unión tiene competencia para legislar en materia de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que entonces la legislación de los estados interna se mantendrá vigente hasta en tanto se emita el Código nuevo. Y se puede quizá algunas personas interpretan que hasta en tanto significa ya no hacer nada más, simplemente que esté como libro en estantería el código, cuando las leyes y los cuerpos normativos, especialmente los procesales, son para mantenerlos vivos, para hojearlos y aplicarlos, para ajustarlos según las necesidades. Entonces, una pandemia que nos mantuvo trabajando a distancia fue y vino, y aún así a veces esta forma de entender el federalismo, que no quiero decir que sea exclusiva de la judicatura o de la Corte Constitucional, ¿no?, sino que es una visión de la sociedad, porque finalmente quienes estamos en la Corte, en la Suprema Corte y en los tribunales, pues somos personas que estamos en la misma sociedad. Me llama mucho la atención que tengamos estas perspectivas, estos enfoques, en donde estemos mermando las posibilidades de encontrar la mejor solución a nuestras problemáticas, como esta que les menciono de casas de empeño. Sin lugar de interpretar en abstracto como que es acto de comercio todo lo que es empeño, y más bien nos damos sobre cosas específicas, como esto es un acto de prenda, por ejemplo, o de venta, etcétera, según sea el acto, podemos ir permitiendo y dejando vivas salvaguardas que finalmente son para abonar a la seguridad jurídica de la sociedad. Entonces, esa es una de esos son de los principales problemas que en materia de constitucionalismo local nos enfrentamos. Y este otro que les mencionaba yo a partir de esa tablita de las reformas al artículo 73, habrán sido como 30 cuestiones que se han restado desde la Constitución del 17, que se habrán restado a los estados y que se han ido pasando a la federación. Es fundamental mantener una visión federal, especialmente, inteligentemente federal, y especialmente en una materia, por ejemplo, presupuestal, porque el país va avanzando económicamente bajo distintas velocidades. Pero homologar hasta las formas de solucionar problemas, pues respetuosamente considero que eso entraña un problema en sí mismo. Pero les reitero, su servidora está en minoría, pero una minoría muy vehemente, porque se trata justamente de que el federalismo sea algo que nos permita acceder, insisto, a una mejor solución de problemas, pero también a los contrapesos políticos para un Estado de Derecho. El centralismo no ha probado ser algo positivo en la evolución mexicana, en la evolución jurídica mexicana. Entonces, si el federalismo se va desdibujando así,
a través de interpretaciones que tienden a privilegiar una visión más formal de decir, no, es que solamente la Constitución General es la que puede hacer esto o la que puede hacer aquello. Pues no es que no decimos que no, nada más que la Constitución dice que le corresponde a los estados. Se podrá invalidar por alguna disposición de alguna entidad federativa por ser contraria al artículo 1 constitucional, por ejemplo, pero no por falta de competencia del legislador local. Es una sutileza quizá, pero me parece a mí que así se va permeando, así se va filtrando una visión centralista en el documento más fundamental de México. Parece muy simple o parece una peccata minuta, parece poca cosa, decir es que el requisito de mexicanidad por nacimiento se invalida porque no tienen competencia los estados para poder regular en eso. A ver, podemos invalidarlo porque es contrario al artículo 1. Después de decir, bueno, ¿tiene atribuciones o no la entidad federativa para poder establecer un requisito? Bueno, pues sí, porque no hay una prohibición expresa. Si no hay prohibición expresa, es competencia de los estados. Creo que los estados necesitamos ser un poco más celosos de lo que corresponde a los estados. Finalmente, sí tiene competencia, pero en lo legislado es incorrecto, porque es en contra de los derechos humanos, establece una discriminación, establece un requisito injustificado, etcétera. Pero después, primero, la metodología de análisis en casos de federalismo no es un tema menor. Me parece a mí que es fundamental, aunque sea para establecer requisitos de este tipo, establecer primero si es competente o no el Estado. No, pues si es competente, ¿por qué es competente? Porque no hay prohibición expresa. Y a partir de ahí, de esa deferencia al Estado, haber estado y en lo que legislaste es correcto, pero es abrir la deferencia. O como esta otra interpretación que les he mencionado varias veces ya de las casas de empeño. Acto de comercio, pues sí, el empeñar en abstracto es una actividad comercial, pero ahí todavía seguimos formulando tesis en la primera sala de que hasta dónde se entraña una actividad comercial, por ejemplo, para casos de emplazamiento a contrapartes, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que hay que procurar es la seguridad jurídica de las partes. Si acto de comercio, a ver, en las porciones que se pide la invalidación son actos de comercio, porque el hecho que una ley se titule de empeño no significa que todas las figuras jurídicas previstas ahí sean todas comerciales. Entraña de muchas otras naturalezas. Y ahora también tendríamos situaciones que nos llaman a una reflexión en un sentido un poco más, un poco a la inversa, por ejemplo, cuando hablamos del aborto, que tenemos una prohibición ya por Corte Constitucional en el sentido de penalizar el aborto, considerando que es inconstitucional la penalización, que el derecho penal no está para punir a quien ya sufre por una decisión de esa índole, establecido ya de esa manera, y sin embargo se mantiene en los códigos penales. Ahí ya es más allá del federalismo, porque es una decisión, por ejemplo, de Corte Suprema, no más allá del federalismo, es más allá de la autonomía de los estados. Es una decisión de Corte Suprema, fue una decisión federada ya. Lo conducente es desaparecer el delito y sin profundizar en el tema, porque es un tema que siempre va a lastimar a la sociedad, pero es desaparecer el delito como tal, porque finalmente mantenerlo vigente no va a hacer que la autoridad jurisdiccional lo aplique sobre ninguna persona, y sí va a provocar que las personas, las mujeres que quieran llevarlo a cabo, lo hagan clandestinamente, porque el hecho de establecerlo como pena tampoco va a disuadirlas de que lo lleven a cabo. Entonces va a hacer que en todo caso se opte por una decisión clandestina. Y en ese sentido, pues es una decisión federada que se tendría que retirar de los códigos penales, porque es una decisión, reitero, ya de Corte Suprema, decisión de la Federación como tal.
se mantiene, quizá como una cuestión de que se puede comprender, de decir estamos en contra de que eso se permita. Pero es que ese estar en contra no lo impide. Lo que sí impide es que el Estado se encargue de lo que le toca hacer. Pero eso también es una reflexión interesante en términos de federalismo. ¿Hasta dónde los estados deberían reflejar en sus códigos penales una decisión ya de esta índole? Que finalmente mantenerla no tiene ningún efecto práctico y sí un potencial efecto pernicioso en la sociedad o en las mujeres que lo quieran llevar a cabo, que van a pensar que van a ser culpables y lo van a hacer entonces clandestinamente. Ahí falta solidaridad por parte de los congresos locales, por ejemplo. Y otra crítica también a la autonomía no es una licencia no es una carta blanca. Y es una crítica un poco con mucho retraso, pero cuando surgió la ley de disciplina financiera, por ahí de 2010, si no me equivoco, a mi parecer llegó 10 años tarde, porque los estados llevaban a cabo, o muchos estados, o varios estados, llevaban a cabo un ejercicio de una autonomía que les permitía endeudarse a niveles inverosímiles, los estados, incluso municipios, o a contratar o llevar a cabo o implementar instrumentos financieros de poca transparencia y de violación incluso al artículo 134 constitucional. Recordemos que el artículo 134 constitucional es el que nos indica cómo deben llevarse a cabo los gastos públicos. Son 5 principios: economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. Entonces, lo que estaba sucediendo, y por ahí ustedes podrán buscar algunos casos por ahí de principios de la década de los 2000, es que se contratan instrumentos financieros de bursatilización para obtener ciertos rendimientos, y el momento que se contrata eso se convierte como en un edificio en donde se nos cierra la puerta a la sociedad y ya no podemos ver en qué instrumentos en lo particular se está invirtiendo aquello. ¿Son instrumentos realmente productivos, realmente rentables? Son los recursos de la sociedad. Por ejemplo, los impuestos que se cobraban por los recursos que se recibían por parte de los estados, por ejemplo, tratándose del impuesto de tenencia, vamos a decirlo así, se bursatilizaban, que para obtener buenos rendimientos. Pero eso, de buenos rendimientos, no había manera que la sociedad lo pueda constatar. La puerta se cerraba en el momento que se firmaba el instrumento financiero. No podíamos ver en qué se estaba invirtiendo. Entonces, sí es necesaria también el federalismo. Hay que tener cuidado con la federación con una tendencia centralista, que no nos despoje como estados, y me coloco en una posición de estado, que no nos despoje como estados de la solución correcta de nuestras problemáticas. Pero tampoco podemos soslayarnos o alejarnos del federalismo de manera de no encontrar en él un muy sabio y muy loable equilibrio y balance y freno de conductas perniciosas. Por ahí, a quienes les guste el derecho fiscal, el derecho tributario y financiero, investigue un poquito más de estos temas en términos de federalismo. Es muy interesante lo que pasó durante casi una década y lo tarde en este sentido que llegó la ley de disciplina financiera. Ya cuando había ya un agotamiento. Era, me parece, a mí lo opino como académica, una época de jauja, mal entendida. Entonces, el federalismo es una cuestión o es una forma de vivir la vida constitucional y que es diaria. Porque, y además me llama mucho la atención que a veces las entidades federativas se duelen de algunas reformas centrales o que tienden al centralismo, cuando sus propios representantes populares las fueron a votar. Entonces, creo que que puede hablarse de ciertos momentos de adormecimiento en términos de hacia dónde vamos y hacia dónde estamos parados en términos de federalismo. Esas pues, son algunas
cuestiones que quería compartirles. He tratado, creo que con mucho accidente, de pues hablarle a primeros semestres y a últimos semestres, y así que de antemano una disculpa si soné muy relajada para algunos temas, muy técnica para otros, pero es difícil cuando no tengo claridad en qué semestre está la mayoría de las personas que nos acompañan. Entonces, pues aquí lo voy a dejar. Yo creo que hacemos mucho honor considerando que somos una federación que lo que debe buscar es justamente el crecimiento de sus polos, de sus ciudades, de sus arranques, dentro de una solidaridad para con los demás estados, con las demás ciudades, porque somos la sociedad mexicana. Establecemos o nos distribuimos o nos entendemos como una federación, como una metodología de continuidad sobre el tiempo, de mantener esta unión y de solucionar nuestras problemáticas. Sí. Pues yo le agradezco mucho a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat el que nos haya dado una clase muy clara de federalismo. Yo creo que desde el tema técnico nos permite comprender estos conceptos que vemos en clase que de repente efectivamente parecen abstractos o que parece ser temas retóricos, pero hoy nos invitan a ver al federalismo como parte de nuestra realidad nacional. Nos permite comprender que somos un país complejo, con una geografía compleja, con problemas diferentes de norte a sur en el país. Y comprendemos a través de la conferencia de la ministra principios fundamentales del federalismo, como que tenemos una constitución federal que establece de manera muy precisa en los artículos 40, 41, 124, 73 cuáles son las competencias de la federación, cuáles son las competencias de los estados, cuáles son las competencias concurrentes pero también tenemos principios como la supremacía constitucional, el federalismo que nos invita a tener tribunales independientes, autonomía regional, una división de poderes que además es parte de nuestro Estado constitucional, democrático, la cooperación necesaria entre los estados. Entonces yo le agradezco mucho las palabras que por ningún motivo fueron demasiado, yo no los vi ni técnicas ni flexibles, sino justas para nuestro auditorio. Y en este momento, bueno, yo abriría una sesión de preguntas y respuestas. ¿Quiere que sea una o las tres en bloque? ¿Podemos juntar un bloque de 3 preguntas, por favor? Tenemos a Carlos Bañales, por favor. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Por favor. Y una tercera pregunta, por favor. Si gustas, Carlos, empezamos. Sí, claro. Con su venia, ministra, con su venia, directora, a mí me gustaría preguntar en torno a este tema, justo sobre el federalismo y sobre las competencias que tienen los estados, y en función de su trayectoria como ministra ciertamente, pero también, por ejemplo, en el sistema de administración tributaria, ¿qué piensa acerca de la viabilidad de la competencia concurrente en materia fiscal, si funciona o no? Y por último, en ese mismo sentido, pero en otra materia, en clave constitucional, en el caso de la federación, la Corte es la encargada de defender y de velar por el cumplimiento de la Constitución General de la República. En ese sentido, ¿usted considera que es posible generar mecanismos de justicia constitucional a nivel local para las propias constitucionales locales? Y por mi parte sería cuánto. Muchas gracias. Y tenemos una segunda pregunta, por favor. A la estudiante del… Buenas tardes. Mi pregunta va más enfocada a esta parte práctica, en la que pues es claro que en nuestra Constitución viene bien definida esta parte del federalismo, pero en la práctica, como mencionaba,
es más a un centralismo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el papel que los sistemas locales o las entidades federativas pueden optar para retomar o volver a adquirir esa fuerza ante la federación, ¿no? Sin que se supriman justamente pues sus facultades? Si gusta, ministra, empezamos. Del mecanismo de justicia constitucional de los estados. Si me va faltando alguna, me dicen. Bueno, sobre justicia fiscal, tenemos un sistema muy complejo, un sistema muy complicado, demasiado legislado, cada año con reformas, muy voluminoso. Eso no nada más impide el cumplimiento, sino impide incluso el debido entendimiento de la coordinación fiscal. A esto además le podemos añadir fórmulas y demás. Me parece a mí, sin embargo, que pues, yo lo encuentro balanceado, lo encuentro correcto, lo encuentro propio de una federación en donde, insisto, económicamente vamos avanzando de diferentes maneras. Hay diferencias económicas, pero también diferencias de demografía, de geografía. Hay situaciones de enfermedades, pandemias y demás, en donde la solidaridad nacional a través del federalismo nos debe ayudar, nos debe permitir justamente esta colaboración fiscal. Yo soy partidaria del sistema fiscal de coordinación, así como está. Si por ahí va la pregunta, lo que si estuviera en mis manos sí procuraría que fuera más simple. No me refiero a un tipo de impuesto, a un tipo de tarifa o cuota, sino a la regulación. Es difícil porque el sistema fiscal es per se siempre complicado, pero creo que hay cosas que podrían suavizarse. Y sobre la pregunta de constitucionalismo local, sí hay varias entidades federativas que tienen mecanismos de control abstracto, me parece algo muy positivo. Pienso, por ejemplo, en Nuevo León, en la Ciudad de México, no sé aquí, creo que sí, tienen sistemas de control constitucional local y eso contribuye a una solución, siempre una solución judicializada de los problemas políticos, en principio, puede ser más racional y puede generar un ánimo en la sociedad de que no es producto de una discrecionalidad política. Puede generar una discreción, puede generar una visión de objetividad y de un arbitraje ajeno a la política. En ese sentido lo veo positivo. Sin embargo, me parece que se utiliza muy poco. Si no me equivoco, las estadísticas de los tribunales de justicia que tienen implementados estas salas, estos procedimientos locales, las estadísticas son muy bajas, pero no sé si eso sea distinto aquí. Yo creo que es una cuestión que pues vamos a ver la sociedad cómo lo vaya utilizando, porque también se decía que las acciones de inconstitucionalidad se iban a utilizar poco cuando se reformaron y se hizo la reforma judicial del último día del 94 y se establecieron a partir justamente del 95. Se dijo que se iban a utilizar poco porque no era lógico que los legisladores iban a promover las acciones en contra de las propias acciones que ellos dictaban. Nuevamente, a lo mejor en una visión un poco, una lógica muy lineal, pero que la realidad vino demostrando que se utilizan y se utilizan bastante, por miles. Y la pregunta por acá en el sentido de qué podrían hacer los estados para reposicionarse frente al centralismo. Creo que de forma más concreta, pues sí, estos límites, cómo es que las entidades pueden recuperar la autonomía que está prevista en la Constitución, ¿no? O sea, sin que se encuentre, digamos, sin entrar en una inconstitucionalidad y teniendo la autonomía que la misma Constitución nos proporciona, porque los estados, la mayoría, no regulan o no avanzan porque dicen, bueno, la federación ya lo hizo, a mí me queda como estado atenerme a lo que dice la federación. Entonces es este paso que nosotros podemos llevar a cabo para recuperar nuestra fuerza y autonomía. Va más en ese sentido.
Nuestros legisladores son personas que surgen de la sociedad que todos conformamos. Entonces, en la medida en que el federalismo sea una asignatura constantemente reflexionada por esa sociedad, la exigirá a los legisladores y los propios legisladores la tendrán en cuenta cuando estén a punto, por ejemplo, de ceder frente a alguna cuestión centralista. Pero eso es a lo mejor una cuestión de diseño. Obviamente, a través de los litigios y seguir propugnando por esas interpretaciones y una manera de argumentarlo y de revalorar al federalismo. También cuidar que el federalismo, si bien es una metodología, si bien es un sistema, si bien es un entendimiento, un pacto político, y tiene posibilidad de mejorar nuestro Estado de Derecho y nuestra calidad democrática, si lo utilizamos como un instrumento de choque permanente en contra de otros estados o de la federación como tal, pues el entendimiento será muy poco. Creo que es más bien una cuestión de diseños internos primero, de entender las problemáticas individuales de las colectividades y trabajar en ellas. Hay casos de éxito, pienso por ejemplo en uno muy notable que es el de los pueblos y comunidades indígenas, que han sabido justamente mantener su, podríamos decirlo así, hasta cierto hermetismo. Lo digo como una forma de resaltar la distinción y los celosos que pueden ser las ciertas comunidades respecto a sus problemáticas y soluciones. Creo que las entidades deben ser celosas de sus problemáticas y de sus metodologías. Tenemos 200 personas conectadas en redes sociales y tenemos una pregunta. ¿Habría que modificar los códigos sustantivos por la homologación de los códigos adjetivos para que estos tengan sentido al momento de su proceso? Es una pregunta a distancia. Dice, ¿habría que modificar los códigos sustantivos derivado de la homologación del código adjetivo, de los códigos nacionales, para que estos tengan sentido al momento de su proceso, implementación? Es una pregunta muy interesante. Pudiera ser que sí, pero es difícil de poder tener una certeza porque va a depender cómo se vaya presentando en la realidad. Lo que sí me invita a la reflexión es, por ejemplo, y ya que lo puse con mucha claridad, o así lo creo yo, el tema de la ley de aparcería en Nuevo León, que, insisto, reforma la ley de aparcería y además el Código de Procedimientos Civiles para establecer que los procedimientos de aparcería se llevan a cabo por juicios orales civiles. ¿Van a tener las entidades federativas la posibilidad de estar haciendo ajustes al Código Nacional de Procedimientos según las realidades que vayan viviendo? Por ejemplo, si ya estuviera el Código Nacional vigente y ahorita viniera esta decisión de cambiar el procedimiento de aparcería, ¿Nuevo León podría llevarlo a cabo? ¿El Código Nacional lo permitiría? ¿Qué tanto margen de maniobra va a permitir este Código Nacional a las entidades federativas para irse adaptando? Porque si no, y ahorita le digo porque me acordé con esta pregunta, si no, sí puede suceder que entonces los estados procuren solucionar sus problemáticas a partir de reformas a otros cuerpos normativos, quizá a los códigos sustantivos civiles, penales, etcétera, ¿no? Ya tratándose de la materia penal, que es un tema aparte, pero que también vivió el mismo proceso en parte no de federalización, de generalidad. Se fusionó a la generalidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no fuera así, ministra, tenemos acá otra pregunta. Y otra pregunta por atrás, en la parte de atrás. Si me apoyan con el micrófono, por favor. Bueno, soy Antonio Mora, soy alumno de la UEMEX, Universidad Autónoma del Estado de México,
y pues tenía esta dura, ministra, referente al artículo 134 constitucional, de que si se habla mucho de los impuestos aquí, ¿no? Pero yo tengo la duda de que si hay acceso público para, digamos, la recolección de impuestos, en la que nosotros tengamos como acceso a ver en qué se administra el gasto público de los impuestos de todos los ciudadanos, porque actualmente pues hay mucho lavado de dinero y mucho desvío de gastos, ¿no?, de altos funcionarios. Igual como, por ejemplo, hay gente que no paga impuestos, altos funcionarios y empresarios como Ricardo Salinas, que no paga impuestos y pues, no sé, se me hace como un poco injusto. Me parece, voy a prescindir de los nombres de cualquier persona que usted haya mencionado o que se mencionen, para poderme posicionar sobre la perspectiva de usted, que me parece que da justamente en uno de los puntos medulares de una de las tareas del derecho fiscal, justamente esta legitimidad hacia la sociedad. Poder tener una claridad en qué se gastan todos los impuestos, como siguiendo una trayectoria de cada impuesto, es muy complicado porque los impuestos suelen no estar etiquetados. Por principio no deberían de estarlo. Contribuyen a la carga pública y se van como a la gran, como a la gran canasta de gastos por hacer. Entonces, para que, como una especie como un crédito revolvente, para que puedan, como una cuenta revolvente, para que se pueda disponer de ella por los funcionarios públicos. Sin embargo, sí existe este temor, este recelo, y que no es infundado, de los contribuyentes cumplidos y cautivos, de que hay una gran parte de la sociedad que no paga impuestos. Y esto se debe también en gran medida, me parece a mí, a políticas pasadas, fiscales. Por ejemplo, pienso cuando se suprimió, cuando existió la compensación universal, que impedía la fiscalización de los contribuyentes. Si se impide la fiscalización, se incentiva pues una conducta abusiva de estar presentando comprobantes, no nada más no pago impuestos, sino que hasta me voy quedando con los que yo no pagué, ¿no? Y además venimos también de una época en donde, y esto es una llamada de atención histórica y que debemos siempre tenerla presente, a compañeros y compañeras que cuando les preguntábamos o se pregunta a qué se dedican, soy fiscalista. Quizá no hablaban de la ley de impuesto sobre la renta, pero sí sabían hablar de facturas, ¿no? O se recomendaban a los abogados fiscalistas a partir de que yo pago menos impuestos, cambia de contador. Entonces todo eso sí fue una cultura perniciosa, no es culpa necesariamente de un orden político o de un orden legislativo, quizá en el sentido de que las reformas necesarias llegaron tarde, puede ser que sí, pero es una responsabilidad de la sociedad, es qué somos como sociedad, qué valores abrigamos como sociedad, qué estamos permitiendo como sociedad. En ese sentido, sí, pues hay que pedir la fiscalización y la rendición de cuentas, quizá no a través de perseguir o de buscar rastrear cada peso que se recupera por impuestos, pero a través de algunas políticas públicas importantes. Les voy a narrar un caso de la primera sala, que creo que tiende a eso, que es cuando se reconoce que es constitucional la divulgación de los datos de personas que contraten con entidades públicas, cuando esas entidades públicas están sometidas a alguna investigación, ¿no?, por presuntamente tener algunas conductas ilícitas en materia fiscal. Se inician las investigaciones por parte de la auditoría y se van publicando en las páginas de internet de la auditoría y aparecen los contratos con personas privadas. Las personas privadas, una de esas personas privadas fue al amparo diciendo: oye, es información confidencial, soy persona privada. No es persona privada que pueda gozar de todos sus derechos desde el momento que está contratando con una entidad pública, porque ahí debe regir el principio de transparencia. Entonces sí hay políticas, sí deberíamos ir hacia allá, pero me parece que el cambio que teníamos que hacer es ya a nivel axiológico. Como jefa del SAT puedo contarle anécdotas muy lamentables en donde es hasta orgulloso: yo no pago impuestos porque no sé en qué los gastan,
Pues usted está cometiendo ilícitos constitucionales, por ejemplo. No es que se gaste en algo que sea útil, es de cumplir con la carga pública. Es nuevamente, vuelvo a resaltar la palabra que estaba mencionando cuando estaba refiriéndome al federalismo. Solidaridad social, o sea, bueno, solidaridad con los semejantes. Es lo mismo. Esa es la carencia que yo encuentro en esta época y que está generando o contribuyendo a generar más problemáticas, más litigios, y que si seguimos bajo esta tesitura axiológica no va a haber jueces que alcancen. Si aquí creo que más de un juez o una jueza, pues ustedes díganme cómo están sus estadísticas y cómo estaban hace 5 años y más o menos qué proyecciones tienen, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues yo también, ya en términos y en un orden más pragmático, yo sí soy una persona que considera que las autoridades administrativas en materia fiscal deben tener posibilidades de llevar a cabo acciones con más dientes, por decirlo así, y al día, porque no puedes, ya se reguló alguna disposición hace 3 años, la creatividad del que no quiere pagar desde hace 3 años que ya encontró la manera de no hacerlo, o sea, debe ser al día. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Tenemos una pregunta más hasta en la parte de atrás del auditorio y tenemos 2 preguntas de redes. Dice, de acuerdo a lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas sentencias dictadas en contra del Estado mexicano, por la que se ha declarado la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿cómo vislumbrar la supremacía constitucional ante los tratados de derechos humanos y la Convención Americana? Esa es la primera. Bueno, las preguntas que me encantan. Es justamente el tema. Si pudieron, o algunos de ustedes que hayan seguido las discusiones que tuvimos en la Suprema Corte de Justicia cuando discutíamos justamente delitos fiscales, de factureros, que se conoce como factureros, que son operaciones simuladas, la aproximación que se eligió era a partir de que la prisión preventiva es inconvencional. Y fueron discusiones muy apasionadas, muy interesantes, unas grandes reflexiones de hacia dónde vamos en este tema. La moneda sigue en el aire, creo que no me puedo adelantar porque es un tema que seguimos discutiendo en el Pleno y todos lo comprenden, pero creo que ya está más o menos orientado o hay una sensación de que se mantiene una figura en la Constitución bajo un entendimiento de oficiosidad que no fue reflejado así en su propia exposición de motivos y que sí nos genera un cuestionamiento de congruencia constitucional con respecto al artículo 1 y a la presunción de inocencia y otra serie de cuestiones. Pero tenemos esas otras cuestiones de índole pragmática de qué se va a hacer. Toda esta gran reforma en materia penal y la reforma de derechos humanos pues dejaron ese pendiente que tenemos que resolverlo ya pronto porque está justamente en nuestro escritorio. Se resolvió este tema, esta acción de inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa porque sacando de la vuelta al tema, no era necesario abordar el tema para poder resolver en esos delitos. Sin embargo, hay otras acciones, que incluso la propia Corte las está trayendo, más la elección de la Corte Interamericana, que nos están orientando a que en cuanto estén listas las instrucciones y los proyectos, se reabra la discusión, se reabra el tema, con la mayor responsabilidad, que es una discusión que requiere a toda la sociedad y que también requiere saber pues cuántas personas están sometidas o les ha sido impuesta esta medida y si se llega a suprimir, de qué manera o cuál va a ser la metodología judicial que se va a llevar a cabo para lograr el propósito. Su servidora, cuando en la segunda discusión que tuvimos de ese tema, pues yo establecía que esta discusión no se puede dar si no hay una reflexión en materia de política judicial al respecto, como parte de la decisión misma que se tome. Fue una decisión de una envergadura mayúscula
para todo el sistema jurídico mexicano. En la parte de atrás, por favor. Muy buenas tardes. Disculpe, señora ministra, ¿dónde sería el límite de la autonomía del Estado, tomando en cuenta el caso que nos puso de Nuevo León, además de también la base de la federación, como nos las explicó, como la metodología que es? Y muchas gracias. Bueno, los límites de la autonomía están marcados por la propia Constitución. Pues tenemos aquí unos límites de derechos humanos para empezar, ¿no? Hay un régimen constitucional de derechos humanos que no puede pasar ninguna entidad federativa porque es en materia constitucional, y además están los lineamientos establecidos por el propio constituyente en los 115 y 116 sobre formas de gobierno, lo cual pues lleva a esta cuestión de la autonomía a una reflexión interesante de qué tan autónomo se es en una entidad federativa si la propia federación está definiendo en la constitución política del país cuál debe ser la forma de gobierno de cada entidad federativa. Pero eso son reflexiones diría que no son prácticas, pero sí son prácticas, son materia de reflexión. En cuanto al límite de la autonomía, pues yo diría que no lo hay, sino más que los límites que la propia Constitución marca, de manera expresa. Ese me parece que es el problema, que cuando no están los limitantes marcados de manera expresa, el entendimiento no pocas veces ha sido de un sobreentendido de que no le toca al Estado, de que es la Federación, cuando son la competencia de la Federación, solamente lo que a la Federación le toca. A los estados le toca todo lo demás, dentro de un régimen que sea justamente congruente con los principios establecidos en el 115 y 116, el régimen constitucional, el 40, el 24 y demás, más todos los postulados y todos los diseños de defensa y protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Una última pregunta de redes dice: ¿qué opinión puede expresar en relación al sistema de precedentes generados en el Estado de México y qué recomendaciones nos podría brindar para el éxito de su elaboración? Me platicaban que en el Estado de México tienen un sistema en donde los precedentes implican una reflexión de cuando no se van a utilizar, ¿por qué no se utilizan? Que tiene que dar sus razones. Pues me parece una visión novedosa que podemos inscribirla en esta gran reflexión que se está llevando a cabo sobre precedentes. No soy muy partidaria de abandonar en términos totales nuestro sistema de jurisprudencia tradicional, porque pues hay un sistema claro de jurisprudencia más la obligación de los jueces, magistrados y operadores jurídicos de aplicar la jurisprudencia. Entonces el hecho de no aplicarla, separarse de ella y dar una explicación, pues me parece una posición que se puede compadecer del conocimiento de la jurisprudencia, del criterio, del conocimiento del caso, de manera de justificar justamente por qué no se adopta. Me parece un sistema interesante. No estoy familiarizada con él porque entiendo que es del Estado de México, pero me parece muy interesante, muy creativo. Muchas gracias, ministra. Pues estamos sobre el tiempo. Yo, abusando de su generosidad, me gustaría, tenemos aquí un público que está formado por alumnos de primer semestre, de quinto, de tercero, de noveno, que son los que puedo ver, son nuestros futuros abogados, que son presente y futuro del país. No sé si les pudiera dirigir un mensaje acerca de su carrera, de la vocación, de cuál es la necesidad en la formación
porque yo les voy a comentar, en este ciclo de conferencias nosotros pudimos conocer a los abogados, a los secretarios de estudio de cuenta que trabajan en la ponencia de la ministra. Todos son muy jóvenes, son jóvenes brillantes, son jóvenes estudiosos que están construyendo, están modernizando bajo la conducción, orientación de la ministra, las normas mexicanas. Entonces es importante que nosotros nos veamos reflejados a dónde pueden llegar ustedes a través del estudio. Pero ministra, yo se los dejo. Sí, de primero a noveno sí que ha sido un reto para su servidora tratar de compartirles algunas ideas con bastante desorden, pero con mucho gusto. Yo me sigo pensando como alguien que si ahorita termina la conferencia me regreso al salón de clases. Yo en ese sentido soy muy feliz, he sido muy feliz, no dejo de aprender nunca. Así ojalá y vivan ustedes su vida, porque están en un momento de mucha plenitud. Además se preparan para el futuro, pero ya mismo es una etapa que bueno, lo veo en las caras, que disfrútenla mucho. Y eso sí, creo, asegúrense de que en sus clases estén viendo sentencias, porque es profundamente formativo. Y me parece que cuando no las vemos, cuando no estamos viendo las sentencias y nos quedamos con la cuestión teórica, vamos perdiendo ese pragmatismo necesario para el entendimiento de las problemáticas, para el diseño de nuestras soluciones y para la defensa de nuestro federalismo. Entonces, es en las sentencias. Y además, conociendo las sentencias de los tribunales, no nada más la de la Corte, diríamos la de la Corte por decir una instancia que incluso la discusión la publica, ¿no? Pero conociendo sentencias también podemos opinar sobre la justicia, sobre el sistema judicial y hacia dónde vamos a ir. Y en ese momento estaremos llevando a cabo ejercicios de justicia abierta y estaremos participando en la construcción de un Estado de Derecho regido u orientado hacia principios de la nueva gobernanza y de ciudadanización y a un futuro que vaya acorde a una sociedad participativa. Entonces, en ese sentido yo les deseo mucho éxito y que sean muy felices. Yo sí les pediría algo. Cuando yo estaba en las aulas, una de las batallas importantes que hacía o que pensábamos que hacíamos en la generación, como generación de millones, obviamente, era lograr o cristalizar la transparencia en las decisiones, conocer las sentencias, qué se resuelve. La transparencia nos iba a abrir a múltiples mundos, horizontes y posibilidades. Pues ya existe, las sentencias están ahí. Yo creo que el relevo generacional viene en quién sistematiza, qué vamos a extraer de información con esas sentencias. Lo decía hace poco en otro público, que tenemos, si me permiten la expresión, con mucho respeto, tenemos una especie de INEGI chiquito o no chiquito, un INEGI judicial en ciernes, que nos puede decir muchísimo del tipo de sociedad que somos en términos jurídicos y muy reales, porque cuando la gente está litigando, eso es real, los dolores son reales, las tragedias, las vicisitudes son reales. Entonces, ¿cuánto nos pudiera decir un análisis, un conjunto de sentencias en materia familiar de tal año a tal año, cuánto nos pudiera decir de nosotros mismos como sociedad en cuanto a divorcios? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿A partir de qué edad? ¿Qué edad tienen los cónyuges? ¿Qué suele pasar con los hijos? ¿Tienen hijos o no? ¿Tienen defensoría de oficio o llevan abogados muy caros o abogados o son abogados pro bono de universidad? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué tipo de familias son las que suelen tener estos problemas de divorcio? Ahora, no hay divorcios, pero hay custodias, y la disputan o no. ¿Cuántos hijos suelen tener? Todo eso que está en los juzgados y que me llama mucho la atención cuando se dice que los jueces conocemos poco porque estamos en el escritorio. Esos escritorios nada más abre uno la hoja así y son
iluminan la habitación entera de lo que puede uno ver de la naturaleza humana, de lo que somos capaces de hacernos los unos con los otros ahí, de las cosas que vivimos. Entonces, la sistematización de aquella conquista o aquella búsqueda de la transparencia, yo no la estoy viendo, y esa parte nos falta para entonces, ahora sí, pasar de lleno a una justicia abierta, porque el tema de justicia abierta acaba significando que el lenguaje judicial es oscuro y no necesariamente conocemos las sentencias. También conociéndolas podemos decir es un lenguaje oscuro, sí, nada más que los tribunales o los juzgados contratan a personas que tienen título de licenciatura en Derecho, y esa no es tarea de los juzgados profesionalizarlos, sino de las escuelas y las academias. Es decir, nos puede decir mucho si conocemos la fuente judicial como parte fundamental de nuestro quehacer. Finalmente, la abogacía es una vocación, implica una vocación de servicio. Yo la veo como, y es una perspectiva muy personal, como una función utilitaria. Para mí la abogacía es grande en la medida en que es útil. Y la manera de mi entendimiento de ser útil es la comprensión de cómo se juzga, qué se resuelve, cada cuándo se juzga. Y a partir de eso, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos verdaderamente? Sin ideas falsas de la sociedad que somos. ¿Qué es lo que más litigamos, lo que menos? ¿Qué hacemos con los niños, con los menores, generalmente cuando se disputa la guardia y custodia? Quizá veríamos cosas muy interesantes y muy reveladoras que ni siquiera se nos ha ocurrido de cómo somos como sociedad. Y a partir de eso incluso proyectaríamos mejores leyes, más adecuadas a las verdaderas problemáticas. Entonces aquí es, chavos y chavas, disfruten un montón su escuela. Uno es muy feliz ahí, la vida va muy rápido, y siempre mantengan esta visión de servicio y de ser útiles, no, más que nada por ustedes, porque da una alegría interna, una felicidad interna y una búsqueda de la excelencia, no para que los demás vean lo que ustedes pueden hacer, sino porque sea un sello propio y distintivo de cada uno de ustedes, por el solo hecho de hacerlo bien. Les deseo mucho éxito y ojalá y abracen sentencias en las discusiones de todas sus clases. Gracias.